perdónenme, pero yo nací en el siglo pasado. Bueno, les decía entonces que hasta ahora aprendimos lo que era para mí central del impuesto a las ganancias, que era el nacimiento del hecho imponible. ¿Sí? Hoy vamos a empezar a trabajar en las sucesivas 2 o 3 clases en la determinación de la renta, analizándolas por cada una de las categorías. Las categorías eran una clasificación, ¿se acuerdan? Que está en la ley, el legislador la creó en la ley. La categoría es un concepto que engloba una cantidad de rentas de naturaleza económica similar, y en función de la categoría están dispuestas una serie de, ¿cómo le diría?, elementos que hacen al funcionamiento del impuesto. ¿Qué quiero decir? Cada categoría tiene su regla de imputación de la ganancia en el periodo fiscal, como vimos en la clase pasada. Cada renta tiene su particularidad específica, que ese es el tema que empezamos a trabajar de esta clase y las próximas 2 o 3 clases. Pero, más allá de que el resto de la clase va a estar concentrado en, no sé vivir acá, pero renta de segunda categoría y renta de primera, si no me equivoco, armado. Pero es importante que ustedes vayan incorporando la noción de que la estructura del impuesto a las ganancias se podría reflejar de esta manera, gráficamente, donde para mí, para ustedes tampoco lo van entendiendo, queda plasmada la estructura global que tiene el sujeto para la determinación de la red. ¿Sí? ¿Por qué me refiero global? En principio, fíjense que este bloque que habla de renta de fuente argentina es muy similar a este otro de renta de fuente extranjera. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a referirnos a la renta de fuente argentina, en algún momento vamos a volver a renta de fuente extranjera, de alguna manera es un esquema muy similar. Quiero decir que para aprender o introducirnos en este esquema, bien podemos referirnos solo a fuente argentina para que ustedes entiendan la estructura. ¿Sí? Este, como les digo, es el mapa de todo lo que vamos a ver en las próximas 2 o 3 o 4 clases. ¿Sí? Cuando uno intenta llevar adelante la liquidación del impuesto a las ganancias en posición global de un sujeto, una persona humana, con una asociación indivisa, que vimos que era ese contribuyente que aparecía y que continuaba con los aspectos fiscales del sujeto que acababa de fallecer, la primera tarea que uno hace es trabajar sobre las rentas de cada una de las categorías. Entonces, esto todavía no lo vieron, lo vamos a ver ahora. Pero digo, nos vamos a dedicar un par de clases solamente a trabajar con cada una de las categorías y vamos a estar trabajando dentro de cada categoría. Vamos a poner especial interés en identificar cuáles son los ingresos de cada categoría, ingresos grabados de cada categoría, y eso es lo que se conoce como renta bruta, ¿sí? Y acto seguido vamos a intentar identificar cuáles son los gastos, dice acá, por los gastos deducibles, es decir, aquellos conceptos que yo puedo deducir de ese ingreso, de esa renta bruta. Entre el ingreso, que es mi renta bruta, y el gasto, voy a obtener la renta neta de esta categoría. ¿Sí? Sea segunda, primera, tercera o cuarta. ¿Sí? Hay una primera noción de la que vamos a hablar muchas veces, que es la renta neta de una categoría cualquiera que estemos hablando. ¿Qué es la renta neta? Es la renta bruta menos los gastos deducibles de esa categoría. Y esa, usted diría, ¿es la renta neta del sujeto? No, no, es la renta neta de esta categoría, de segunda, de primera, de cuarta. ¿Sí? Obviamente vamos a ver en la ley, en el transcurso de esta clase, las definiciones de los ingresos grabados para cada categoría, y vamos a ver obviamente los gastos deducibles especialmente para cada una de estas categorías. ¿Sí? Como resultado del trabajo que voy a hacer en cada una de estas categorías, suponiendo un ejemplo de un sujeto que tuviera las 4 categorías, ¿sí? Voy a llegar a la renta neta de todas las categorías, que va a ser la sumatoria ni más ni menos que de estas 4 categorías. ¿Sí? Luego de esa renta neta de todas las categorías, donde voy a poder compensar los resultados de las 4 categorías, que de esto no hablamos, en el artículo 25, ¿sí? Que habla de la compensación
de quebrantos, hicimos algo muy suave. Luego de esto, es decir, cuando yo llego a la sumatoria, para decirlo de manera simple, de las 4 categorías, voy a poder, de acuerdo a la estructura que marca la ley que vamos a conocer en este curso, computar, es decir, deducir, restar, algo que se conoce como deducciones generales. ¿Sí? Hay una deducción específica del gasto de sepelio que está sola, por eso acá está mencionada individualmente, y las deducciones generales. Estas deducciones generales no tienen que ver con una renta en particular. ¿Sí? Son deducciones generales. La ley, más adelante hoy lo vamos a ver. Es decir, que son conceptos que el legislador estableció como deducibles de todas las rentas sin importar su vinculación con una renta específica. ¿Sí? Por ejemplo, aportes a algún sistema previsional. Esa deducción no importa si es el aporte previsional con una renta de trabajo en relación de dependencia o por otra cosa. El legislador dijo, esto lo vas a poder deducir siempre. De la sumatoria de las rentas, no de una renta en particular. ¿Sí? Y hay muchos más. Hay algunos que realmente no tienen que ver con nada, como puede ser, que no tiene que ver con un tipo o con una categoría de renta particular, como pueden ser los intereses de los créditos hipotecarios de un sujeto que se encuentra con una deuda bancaria para pagar o para financiar la compra de su casa habitación. Esos intereses no se corresponden con ninguna generación de renta. El legislador le dijo, bueno, como es una particularidad especial, es lo que yo decía, el impuesto a la ganancia es el impuesto más progresivo que más elementos tiene y es personal, porque atiende las cuestiones de cada sujeto, permite su deducción como una deducción general. ¿Sí? Luego van a venir los quebrantos de fuente argentina de periodos anteriores. Acá está el artículo 25 que hoy les adelantaba. Y vamos a ver, si tenemos tiempo, cómo funciona el mecanismo que establece el artículo 25. ¿Sí? Que tiene, digamos, un régimen general, por así decirlo, un mecanismo general y algunos mecanismos específicos, porque hay quebrantos específicos que tienen que ver con qué tipo de renta estemos hablando y también con la fuente. Pero guárdenlo por ahí en un cajón que después lo vamos a ver. Y después viene, cuando técnicamente seguimos con la liquidación del impuesto, encontramos de esta manera la ganancia neta de fuente argentina. La ganancia neta de fuente argentina es la sumatoria de las ganancias netas de las 4 categorías, menos las deducciones generales, menos los quebrantos si lo hubiera, y acá llevo la ganancia neta de fuente argentina. ¿Sí? Esta ganancia neta de fuente argentina después nos va a servir cuando cerremos la declaración jurada de la persona humana de conjunto para determinar algo que se llama el monto consumido en el cuadro de las justificaciones patrimoniales. Pero digamos, me da miedo decirlo cuando hay gente que me escucha y que lo tomen muy entre pinzas, esto es lo más parecido al resultado neto de este señor en el momento. En este periodo fiscal uno dice, ¿cuál es el resultado impositivo que tuvo? La ganancia neta de fuente. ¿Sí? Luego de esto, en esta estructura, la ley del legislador estableció lo que son las deducciones personales. Otro lote, por así decirlo, conjunto de conceptos que yo puedo restar, que tienen que ver, como lo dice el mismo título, con cuestiones personales. Y acá está la famosa ganancia disponible, es un concepto fijo que el legislador supuso o quiso poner como umbral de gravabilidad, es decir, a partir de ese monto en adelante es que se considera una renta gravada y no por debajo de él. Y están las famosas cargas de familia, ¿sí? Hay una deducción por el cónyuge, por los hijos, la vamos a ver todo esto, y hay una deducción especial que tiene que ver con el tipo de rentas que obtiene el sujeto. ¿Sí? No es esta deducción especial, vamos a ver que tiene que ver con la renta de tercera, de cuarta y que tiene algunas variantes. Ya lo vamos a estudiar. Luego de esto, luego de aplicarle a la ganancia neta lo que se llaman las cargas de familia, o
lo que se conoce, mejor dicho, como deducciones personales, estas serán generales. Estas son personales. Estas, obviamente, que tienen que ver con el sujeto, pero no tienen relación con ninguna renta. Estas sí tienen que ver con las características personales de su grupo familiar y del tipo de renta que obtienen, pero se engloban bajo el título de deducciones personales, ¿sí? Porque la primera parte, la ganancia imponible y la carga de familia, son básicamente en función de su conformación familiar, ¿sí? Luego de esto, obtenemos ahora sí, finalmente, lo que se conoce como, acá dice, ganancia neta sujeta a impuesto. Ganancia neta sujeta a impuesto, es argentino, no lo siempre. Este es el concepto que después vamos a volcar en el artículo 94 de la ley, que está la escala del impuesto. ¿Sí? Esa escala del impuesto, que es una escala por tramos, por estadios, después la vamos, no tiene ninguna dificultad técnica, digamos, está por distintos estadios, está segmentado el impuesto, hay un impuesto fijo y un porcentual sobre el excedente de cada escalón, digamos, de renta para determinar el impuesto. Pero lo interesante o lo más central de este concepto es que en este momento ustedes pueden darse cuenta que la ganancia neta sujeta a impuesto es lo que termina quedando afectado por la alícuota del impuesto real, ¿sí? Y que es el resultante de la sumatoria de todas las rentas que tuvo el sujeto, de un montón de deducciones generales que están previstas en la ley, y de deducciones personales específicas de cada uno de los sujetos. Recién ahí llego a la ganancia neta sujeta a impuesto, y esta es la que va a incidir la alícuota del impuesto. No es esta, no es esta, ¿sí? Y este esquema es lo que se conoce como imposición global, ¿sí? ¿Por qué global? Va de suyo, estoy sumando rentas del sujeto, diferentes rentas que obtuvo, una colocación de capital, un alquiler de una casa, el resultado de una explotación impersonal, los honorarios o los sueldos. Cada uno vamos a dedicarle ahora un rato a entender su definición y ver sus cuestiones que tienen que ver con los conceptos deducibles, es decir, los que no pueden restar. Ya sabemos que el impuesto a la ganancia lo que graba como idea conceptual es el resultado neto, ¿sí? No, cuando uno habla de renta se está refiriendo al beneficio, a lo que queda después de pagar o de deducirle los gastos, ¿sí? Esta alícuota del impuesto es progresiva, que quiere decir que a mayor nivel de renta, pero pueden ver en la ley, tienen, digamos, determinados niveles de imposición en función de esa renta neta sujeto a impuestos, del monto de esa renta neta sujeto a impuestos. Recuerden, es muy importante, que cuando querramos cerrar la declaración jurada de impuesto a la ganancia de conjunto, nos va a ser muy importante identificar esto, la ganancia neta de fuente argentina. Para decirlo en criollo, uno dice, el impuesto, ¿esta es la que paga el impuesto a las ganancias? ¿Yo pago el impuesto a las ganancias sobre la ganancia neta? No, pago sobre la ganancia neta sujeta a impuestos. ¿Sí? Esta terminología es importante tratar de ubicar los conceptos cuando uno se refiere ahora, centralmente cuando uno empieza a trabajar y a liquidar, y también normalmente en las evaluaciones poder identificar que estamos hablando. Y cuando estoy hablando de renta neta de, supongamos, de tercera categoría, estoy parado acá. No estoy parado acá, no estoy parado acá. Después puede ser que no tenga tantas deducciones o que no haya muchas modificaciones y sea muy parecido el resultado, ¿sí? Pero son estadios en el desarrollo de la estructura de liquidación del impuesto bien diferentes. A la par de esto, les repito, esto es la presentación del mapa, hacia dónde vamos. Ahora en ustedes me parece que es oportuno porque ya hemos dedicado algunas clases de algún tiempo a explicar conceptos centrales. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre la liquidación y les repito, vamos a estar trabajando hoy seguramente acá y acá, la clase que viene acá y acá, la siguiente vamos a estar en estas deducciones generales o estas. Y va a ser un momento que uno ya ni se acuerda de qué estábamos tratando de hacer.
Pero la película, el final de este cuento es con, en realidad ni siquiera es esto, pero en principio es esto. El primer hito que yo quiero lograr es este, llegar a la ganancia de esta impuestos de manera correcta. ¿Por qué digo que esto no es todo? Porque la técnica de liquidación del impuesto a las ganancias, que son humanos, de divisas, también tiene en cuenta las variaciones patrimoniales que tuvo el sujeto. Pero lo que utiliza es una estructura de su patrimonio al inicio y su patrimonio al cierre. Y le va a interesar, justamente a la técnica de liquidación, las variaciones patrimoniales del periodo inicial y el periodo de cierre, que lógicamente, para explicarles, para adelantarles de qué va esto, obviamente la variación patrimonial de un sujeto va a tener que estar explicada en función de su renta o de algunas otras cuestiones. Obviamente, cuestiones justificables en una última parte que tiene la declaración jurada de ganancias, que es la justificación de las variaciones patrimoniales. ¿Sí? Pero como idea central, guarden esta idea de que la declaración jurada de ganancias tiene, si quieren, estos dos niveles. Por un lado, todo esto que tiene que ver con la determinación del impuesto, por otro lado, las variaciones patrimoniales y en la técnica, que es realmente muy interesante, la forma de controlar la correcta determinación global del seguimiento del tributo son las variaciones patrimoniales, porque las variaciones patrimoniales de los periodos tienen que estar explicados por la renta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si un sujeto inicia el año con una casa y un auto, y termina el periodo con 2 casas, 3 autos, un avión, un helicóptero y una cuenta en Suiza, uno dice, bueno, ¿qué renta habrá tenido para salir de acá y llegar hasta allá? Esa renta tiene que haber sido renta grabada o puede haber sido otro tipo de renta, también totalmente posible. Pero digo, tiene esa lógica el impuesto y eso es lo que espero y con toda nuestra intención ustedes aprendan, digamos, el desarrollo de estas clases, entre la teoría y la práctica, a poder aplicar esta técnica. Además, porque siempre hay algo más, y sin entrar en el resultado de fuente extranjera, que es exactamente igual, pero con algunas normas diferentes, que en definitiva luego terminan confluyendo en un mismo resultado, pero sin entrar en esta problemática ahora, ustedes ya saben que hay algo que se llama impuesto cedular. ¿Sí? Es decir, que hay algunas situaciones, por suerte son pocas, que las vimos que son las que tienen que ver con el apartado 4 y 5 del artículo 2 de la ley, ¿se acuerdan? Todo lo que tiene que ver con el resultado de la generación de acciones, bonos, título de deuda, participaciones societarias, etc. Y con el resultado de la venta de inmuebles para determinados sujetos. Esas situaciones se liquidan en una cédula. Lo de cédula viene con alude con la idea de que se liquida totalmente por separado, desprovisto de este esquema, como si fuera una liquidación parcial, por afuera. ¿Es totalmente divorciada de este esquema? No, porque el resultado que obtenga de manera cedular está divorciado para la determinación del tributo a pagar. ¿Qué quiero decir? Vendí, volvamos con un ejemplo y freno con... Se las complico. Ustedes se acuerdan que si soy persona humana, compré un inmueble el año pasado y lo vendo hoy, es la venta de ese inmueble, está alcanzado por renta cedular. Apartado quinto, artículo 2 de la ley, lo que está alcanzado es el resultado, yo tengo el costo, que será el valor de la adquisición, contra el precio de venta, va a salir un resultado, ese resultado está alcanzado una alícuota especial. La determinación de ese impuesto no está acá, no pasa por esta estructura. Ahí se ve su faz cedular. ¿Sí? Ahora bien, ese resultado que yo tuve, y vuelvo con el ejemplo anterior, de vendí una casa, probablemente sea el origen de los fondos que me ayudaron a incrementar mi patrimonio al cierre. Entonces, en esa última parte de la declaración jurada de ganancias, donde yo justifico las variaciones patrimoniales, donde explico cómo partiendo de determinado patrimonio llegué a otro patrimonio, me va a ser de suma importancia o relevancia ese resultado incorporado. ¿Sí? Entonces, no está totalmente divorciada
de esta declaración jurada esa determinación de la cédula. Está separada, para decirlo más amigablemente, está separada en cuanto a la determinación. ¿Sí? De vuelta, entiendo que hay cuestiones que van rellenando con el tiempo, cuando avancemos y cuando ustedes estudien, y cuando hagan los prácticos y cuando tengan la posibilidad de ir madurando estas ideas. ¿Sí? Pero esa imposición celular, que tiene una estructura, si quieren, era lo que la filmina que estaba hoy, la voy a compartir, pero brevemente nomás, para simplemente terminar de graficar. Fíjense que el cuadro muestra las dos posibles situaciones de impuesto celular. Obviamente, impuesto celular siempre son números que se utiliza. Artículo 98, resultado de la generación de título de valores, o 99, todo lo que tiene que ver con la venta de inmuebles que está alcanzado por esta situación. Fíjense que acá el esquema está esquematizado y simplificado, ¿no? Como todo esquema, pero es el ingreso, los gastos, en todo caso es igual, el resultado neto por clase, es una forma de señalar porque dentro de lo que son la clasificación de las clases, de los tipos de renta, de las distintas variaciones que hay, también se lo conoce como clase. ¿Sí? La clase de renta es justamente esta: renta financiera o renta de generación de inmuebles. Y fíjense que después hay simplemente hay una deducción especial. Estas, fíjense que no se compensan entre sí. Si tengo un resultado de un lado o del otro, no se compensan. ¿Sí? Acá no puedo deducir si tengo un hijo, una ganancia muy imponible, si pago aportes previsionales, si tengo gastos médicos. No, acá no incide nada, simplemente lo vamos a ver, pero el gasto directo que tiene que ver con ese resultado, el costo, para decirlo así. ¿Ves? Y solamente en el artículo 100 tengo una deducción especial que aplica para el artículo 98. Esto lo vamos a ver. No sé con qué tiempo, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es simplemente para graficarles la diferencia que tenemos entre una estructura y la otra. ¿Sí? Fíjense que acá termina, si quieren, un poco el cuadro. Acá tenemos una alícuota que está en el mismo artículo 98 y 99 definida para cada uno de los resultados. Esta variación tiene que ver si es en moneda extranjera o en moneda argentina, pero con moneda nacional. Pero nada más. ¿Sí? Bien. Toda esta parte de la clase, o toda esta introducción, quizás sea humildemente lo más interesante que tengo para contarles, exagerando un poco, en función de que lo que vamos a hacer ahora es volcarnos en cada una de esos primeros raviolitos que yo, para decirlo en criollo, les dije hoy cuando hablábamos de renta de primera, renta de segunda, renta de tercera, renta de cuarta. Ahora todo este vuelo que les hice con el dron desde arriba, hacemos foco y pasamos a un tema, que es renta de primera, y así vamos a seguir esta clase y la que viene. Y la que viene, y la que viene. Y en algún momento vamos a volver a... Esto es como cualquier proceso en el cual uno va avanzando en etapas, y en determinado momento cierra el plato y en todas las preparaciones intermedias que hice, estoy haciendo la vuelca en un solo resultado. ¿Sí? Ese resultado de declaración jurada, nos falta un buen trecho para eso, y ahora nos vamos a referir, ahora sí, en las distintas categorías de renta que tenemos. ¿Sí? Ustedes recordarán, yo lo hemos señalado, el legislador, la misma ley, habla de categorías de renta. Ya en el artículo 1, ¿sí? Cuando hablamos, no me equivoco de ley, fíjense que nos habla sobre el final del artículo 2. ¿Sí? El artículo 2, en realidad, cuando dice: a los efectos de esta ley son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría. ¿Sí? Ya desde el arranque nos señala que
va a clasificar las rentas en categorías. Esta clasificación tiene que ver con la naturaleza, con el tipo de renta. Es una agrupación, si quieren, como conceptual. En general, decimos, alguna vez algún autor señalaba que las categorías son una clasificación como muy potente, porque en la estructura de la ley cada categoría tiene una serie de particularidades que le son aplicables en la determinación del tributo y de los gastos. La primera, más global, que hemos visto siempre, es la de la imputación de la renta al periodo fiscal. ¿Sí? Te dicen, bueno, para ejemplificarles, han existido en el transcurso del tiempo discusiones muy serias que implicaban diferencias impositivas muy grandes en cuanto a cuál era la categoría de renta frente a la que se estaba, y en función de eso, cuál era la imputación de renta al periodo fiscal. Había un ejemplo de un gran estudio de contadores, justamente que existió hace mucho tiempo, hace mucho, no, pero 20 años por lo menos, que una serie de detalles que son largos de contar, pero ellos habían declarado su renta como renta de cuarta categoría. Un estudio de auditoría muy grande, existe más, como los que ahora son 4 nada más, pero digo, los que existían hace algunos años eran más. Y en realidad la discusión que tenía el fisco que era renta de tercera. Y justamente la renta de cuarta iba por el criterio de lo percibido, dicen ustedes a coro, y la cantidad de ingresos que quedaban comprendidos en un periodo fiscal eran bien diferentes si se aplicaba en contraposición al criterio de vengado. ¿Sí? Y obviamente iban a perjuicio del contribuyente. Luego ahí va toda una discusión que uno le parece que es una pavada o que parece que es un dato menor, sobre por lo vengado o percibido, pero a la determinación de impuestos, por ejemplo, es bastante relevante. Esa, o este ejemplo que les traigo, hace mención a que cada categoría tiene, o la clasificación de las rentas en categorías, tiene mucha importancia también porque hay una serie de elementos del funcionamiento y de la determinación del tributo que están en sintonía o están definidos siempre en función de qué categoría que se trate. Por ejemplo, la compensación de tributos, perdón, la compensación de quebranto, el artículo 25 que decía hoy, ahí también hay un esquema de cómo compensar los quebrantos, es decir, las pérdidas. Cuando digo quebranto, digo pérdidas, yo estoy acostumbrado, pero me acuerdo que la vez que escuché quebranto, pensaba en un trono que se quebraba, no sabía de qué me hablaban, digo, las pérdidas, la forma de compensar esa pérdida, que se llama técnicamente quebranto en materia impositiva, está definido en el artículo 25 y justamente hay una definición en función de quebrantos de qué categoría de renta se trata. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay una cantidad de cuestiones que van a ir apareciendo, algunas las vamos a señalar, otras pasarán un poco más inadvertidas, pero que tienen que ver con qué tipo de categoría de renta estamos enfrentando. Entonces, ahora ya más de una cuestión casuística, sabemos que hay 4 categorías de rentas. Algunas tienen que ver, hay 2 que tienen que ver con lo que se llaman rentas pasivas, donde pareciera que el elemento central es ser el titular de ese capital y no hay una participación de trabajo o de esfuerzo personal. La renta se conocen como de primera y de segunda. La renta de primera es la renta del suelo, lo dice la ley, se refiere a toda la renta derivada de la tenencia de bienes inmuebles. Vamos a ver que esta es la definición general. Cuando empecemos a repasar la ley, aparecen un montón de cosas que uno no se hubiera imaginado que estaban ahí. Y la renta de segunda es la renta de colocación de capital, es decir, básicamente son rentas que se generan a través de tener activo, es decir, capital invertido en una actividad. Esas 2 son rentas que a veces se llaman pasivas o rentas ganadas, en contraposición de las activas o trabajadas, que son en las cuales la renta de tercera es una renta que conjuga capital y trabajo. Bueno, la renta empresaria, la renta de cuarta es básicamente trabajo. ¿Sí? Ahí es una renta trabajada, una renta activa, no hay participación de capital. ¿Sí? La diferencia que tienen es, obviamente, su naturaleza económica. El trabajo que hace un zapatero, un contador, un electricista, podrá tener un adminículo, alguna herramienta de aplicación a un capital, pero básicamente es la fuerza de trabajo. Y si en vez
de un oficio, una profesión, estamos frente a la organización de una empresa, probablemente haya las dos cosas, en diferentes cantidades, puede ser, pero capital y trabajo. Colocación o a la renta que genere una regalía o una colocación de capital específica, es solo capital y vuelta renta de primera. El elemento central es la tenencia del suelo. En algunas situaciones es más importante quién es el verdadero usufructuario de la tierra por sobre quién puede ser el titular dominial de ese inmueble o quién puede ser el... ¿Qué quiero decir? Si supongamos cuando se producen distintos desmembramientos del derecho, que vamos a ver sobre la posesión, o cuando la posesión no está perfeccionada en un estado dominial exacto, yo compré un inmueble pero no tengo la escritura porque tengo el boleto, pero estoy alquilando ese inmueble. Bueno, en realidad el titular del inmueble es el otro, el punto de vista legal de fondo, pero desde el punto de vista económico, ese inmueble yo estoy sacando provecho, el titular de esa renta soy yo, independientemente de que legalmente podría huir alguna defensa para tratar de correr. ¿Sí? Bueno, acá el artículo central de la renta de primera categoría es el artículo 44 de la ley, que es donde vamos a encontrar la enunciación de las voces o los ejemplos que el legislador quiso establecer para señalar cuando estamos frente a una renta gravada de primera categoría. ¿Sí? Bien. El producido en dinero o en especie de relación de inmuebles urbanos y rurales. ¿A qué se refiere? Justamente al canon locativo, es decir, a lo que se cobra por la locación, por el ceder el uso de un inmueble, que puede ser urbano o rural, y puede ser en especie o en dinero. ¿Sí? En cualquiera de las situaciones, vamos a ver que cuando hay una locación que se cobra en especie, obviamente va a haber alguna particularidad sobre el valor de lo que se recibe, inclusive va a estar grabado si hay una diferencia luego en la organización de esos bienes. Pero en principio decimos, el alquiler o la locación de inmuebles rurales o urbanos está alcanzado y es un típico ejemplo de de renta de primera categoría. Estas son rentas o ganancias brutas. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto central que está alcanzado? Segundo, inciso B, cualquier especie de compensación que se reciba de la institución a favor de terceros, de derecho de uso, usufructo, habitación, antícresis, derecho de superficie u otros derechos reales. ¿Sí? Si en vez de celebrar un contrato de alquiler, le doy el usufructo a alguien gratuitamente del inmueble que yo tengo, o si la anticresis o establezco un derecho de superficie a favor de alguien, es un derecho relativamente nuevo en el Código Civil, y ustedes ya lo habrán estudiado. Bueno, la contraprestación que recibo por establecer eso, o le doy el uso, o le doy habitación a alguien, ¿sí? Lo dejo vivir en un lugar a cambio de alguna cuestión, ahí también hay renta gravada. Puede ser que no haya pago, puede ser que no haya ingreso, pero hay renta gravada. ¿Sí? Las mejoras introducidas en los inmuebles, ¿sí?, por el que me lo está alquilando, constituyen un beneficio para el dueño del inmueble en la parte que éste no esté obligado a resarcir. ¿Sí? Puede ocurrir, no es tan común en los inmuebles para casa habitación, pero sí en los comerciales, en los cuales alguien acuerda alquilar un inmueble a otra persona que esté en muy mal estado por un plazo de tiempo largo, y en el contrato, o en alguna parte del contrato, pues podemos discutir si el contrato es escrito o es verbal o si está plasmado o no, pero parte del arrendamiento tiene que ver o del alquiler, con que el locatario le va a hacer mejoras a ese inmueble. Entonces accede a un valor, supongamos un alquiler más bajo, pero en el desarrollo del transcurso del contrato le va a introducir mejoras. Esas mejoras, si después quedan para el dueño del inmueble, y el dueño del inmueble no tiene que pagarle de ninguna manera, también son renta de primera categoría para el dueño del inmueble. Dificilísimo, ¿no? Digamos, poco frecuente de verlo, o sea, no es tan común o el ejemplo más clásico de los inmuebles, pero también es renta gravada. ¿Sí? Para el dueño del inmueble lo vamos a repasar, después vamos a ver qué se entiende por mejora y qué pasa con algunas otras cuestiones. Digo,
la contribución directa o territorial y cualquier otro gravamen que el inquilino pague y que me corresponda a mí como propietario. ¿Sí? Eso también es renta de primera. Ahora siempre pasa con la legislación sobre alquileres, de trabajo, pero es muy común por la cuestión de fuerza de mercado que los propietarios de inmuebles dicen, bueno, te alquilo, pero aparte pagame la tasa municipal, el agua, la expensa. O sea, bueno, todo eso forma parte de la renta del dueño del inmueble. ¿Sí? Después, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? No, sí. En el ítem B, cuando no existe contraprestación, digamos, ¿cómo mido la ganancia bruta? Si no hay contraprestación... Claro, porque dijo que quedaba grabado igual. No, tiene que haber contraprestación siempre. El tema es si puede no ser dineraria. O sea, quitemos lo Claro, pero si yo tengo un alquiler, un inmueble, y se lo alquilo a una amiga, pero no sé, no le cobro nada. Bueno, lo vamos a ver, está bien lo que voy a decir. La cesión a un tercero, la cesión gratuita o a precio no determinada de un inmueble, está alcanzado por el impuesto a las ganancias con algo que se conoce como valor locativo presunto, que está en la ley, ahora lo vamos a referenciar, y el legislador estableció que nunca el valor locativo, o mejor dicho, el valor locativo será el valor que tiene un inmueble de similares características en el mercado. Ah, ok. Entonces, de manera presunta, o sea, la renta de primera categoría, como casi todas las rentas, tienen rentas reales y rentas presuntas. Entonces, supongamos que en tu ejemplo alguien sí cede un inmueble a precio no determinado gratuitamente a un primo, un amigo, lo que sea, el fisco dice, bueno, está bien, te creo que no le cobraste, pero para el impuesto a las ganancias hay un valor locativo que lo estás cediendo, vamos a ver el precio del mercado cuál es y pagar impuestos sobre eso. Después, no importa si la renta existió, pero hay una presunción legal que va a tener que cumplir. Pero el inciso B, a lo que yo me refería también, es que la contraprestación no es... En ese caso tenés un valor locativo presunto, pero podría ocurrir que por ejemplo, en la antícresis te dejo que uses un inmueble mío como garantía de un crédito que vas a tomar. Y ahí no hay valor locativo, ni hay pago, porque puede ser que no lo haya. Seguramente es una cuestión de hecho y prueba poder determinar cuál es el beneficio que yo estoy recibiendo a cambio de esa cesión de un derecho real que hago sobre una persona. Supongamos que a un proveedor mío o a un cliente mío le cedo un espacio para que guarde determinada mercadería. Bueno, seguramente tiene que ver con las ventas que tengo, con alguna cuestión adicional, digamos. Después, probablemente sea difícil determinar la magnitud. En el ejemplo que vos me tiraste del más allá, ¿no? Era fácil porque el valor locativo está justamente establecido. Pero este inciso habla de la contraprestación que uno reciba. Es decir, la idea de cuando hay contraprestación, no necesariamente tiene que haber digamos, un pago o algo determinado específicamente, sino que es lo que yo reciba a cambio por haber constituido ese derecho real en favor de un tercero. ¿Sí? Pero bueno, desde ya que en la práctica todas estas cuestiones nos imprimen, digamos, una dificultad para el verificador o para el contribuyente que podríamos dedicarlo o va a estar, digamos, circunscripta a la cantidad de ejemplos y situaciones que se den. Pero vamos a seguir avanzando con esto. Igual creo que quedó más o menos claro el punto y lo vamos a repasar más adelante, pero digo, lo importante es que en estas cuestiones todas las contraprestaciones por ese tipo de derechos, cualquier tipo de derecho real que yo esté cediendo a alguien, va a quedar alcanzado ese beneficio como si fuera una renta de primera categoría. Es una renta de primera categoría, al igual que las mejoras que el titular de inmueble no indemniza y, digamos, las contribuciones directas, territoriales y otros gravámenes que enfrente el inquilino y que le correspondan al titular del inmueble. ¿Sí? Justamente también, bueno, si existieran el uso de muebles o algún otro accesorio junto con el inmueble, eso también se considera renta de primera categoría.
¿sí? Vamos a ver que si en realidad la locación de bienes muebles, esa es renta de segunda categoría. La vamos a ver en un ratito, vamos a empezar a ojear eso. Pero digo, si en realidad yo alquilo un departamento amueblado, ya que en el precio va a estar incorporado todo, pero supongamos que pudiera tener el precio por separado, que existiera una distinción, para decir, no, esto de alquilo podrían ser bienes muebles o algún otro accesorio, no lo sé, está definido de manera amplia, todo eso es renta de primera categoría, ¿sí? Obviamente, bueno, el valor computable, el valor locativo computable, esto se lo había mencionado la otra vez, por los inmuebles que los propietarios ocupen, los inmuebles de recreo, veraneo u otros fines semejantes. ¿Sí? Es decir, los inmuebles que no sean el inmueble principal de la casa-habitación, ¿sí? Donde vive la familia, el cual es central, donde permanece un sujeto. Es decir, aquellas personas que tengan un inmueble de veraneo, también en la definición de renta de primera, ese valor locativo del cual hace uso esa persona se considera renta agravada de primera categoría. Así concretamente, si un contribuyente tiene, o cualquier persona, tiene un departamento, un inmueble en la costa, o en Córdoba, o en Ushuaia, no sé, lo usa para ir de vacaciones una vez cada tanto, de acuerdo a lo que establece la ley, el uso de ese inmueble está, la magnitud del uso es ese valor locativo que le da. Si lo uso 15 días en junio, bueno, y 15 días en enero, por decir algo. Bueno, ese mes, el valor locativo de un mes de ese inmueble se supone que es renta de primera categoría, que el contribuyente debería incorporar, ¿sí? Y si también la discusión se siguió ampliando más, y sobre esto hay dictámenes y la discusión puede seguir dándose, ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene más de un inmueble y los usa todo como casa-habitación? Y acá arrancan todos los ejemplos que usted me quiere contar, que tienen muchos hijos, varias familias, tenían 15 hijos y cada uno vivía en un inmueble y todos eran casa-habitación. Bueno, en general, digo, hay algún pronunciamiento, no de dictámenes, sino de hay comisiones, mesas de enlace entre AFIP y, si no recuerdo mal, y distintos sectores de la profesión. Alguna vez se ha llegado a admitir que puede coexistir en un sujeto que existan dos inmuebles como casa-habitación, ¿sí? Sujetos que usan un inmueble en la semana y otro el fin de semana por razones de trabajo y de movilidad, y vivo en un centro urbano, en una determinada propiedad característica de lunes a viernes, sábado y domingo, o mi familia está en otro lado y los dos son casa-habitación. Bueno, habrá que ver el hecho y prueba, las características reales de cada situación para merituar si es correcto o no. Pero vamos de lo más claro en adelante, y es que el valor locativo por el uso de esos inmuebles es renta de primera categoría, ¿sí? También es lo que hablábamos hoy con la compañera, aquello que está cedido gratuitamente, ¿sí? O a un precio no determinado, ¿sí? Esto es muy común también cuando un contribuyente no declara las rentas que tiene sobre inmuebles. En cualquier fiscalización es muy fácil que los actuantes se den cuenta que tiene varios inmuebles y no tiene renta, y cuando empieza, siempre este inmueble no, este se lo di a mi primo, no, este es mi sobrino, y la verdad que no le cobro. Bueno, está bien, no hay objeción sobre eso, pero ahí hay un valor locativo, hay un económico, es decir, tengo una capacidad de tener una renta de la cual estoy disponiendo, y entonces queda grabado como un concepto más incluido, como renta bruta de primera categoría, ¿sí? Bien. Todo eso está en el artículo 44 de la ley, y ahora vamos a avanzar. Primero voy a hacer una pausa con esto que veníamos hablando. Simplemente algo muy simple, pero que me gustaría reseñarles porque tiene que ver con la idea central de el impuesto a las ganancias, que es, ya lo dije recién hace un ratito, pero digo, viene bien, porque esta lógica se mantiene a lo largo de todo el impuesto, en cada categoría y en general el impuesto. Y nosotros estamos hablando siempre de que el impuesto lo que busca alcanzar es la renta neta, ¿no? Es decir, que estamos hablando de ingresos menos gastos. Y ahora la noción central es decir, ¿cuáles son los gastos que puedo deducir? Me estoy refiriendo a los gastos que tienen que ver con la generación de esa renta.
Y el criterio general del artículo 83 de la ley, que lo van a escuchar al cansancio, que en general, salvo algún tratamiento específico, no, esto, ustedes lo tienen que saber, es el artículo 83. Anótenlo y si después lo tengo que leer. Y el artículo 83 tiene este concepto, es decir, salvo el tratamiento específico con las limitaciones que la ley establece, pero son deducibles de la renta todos los gastos que sean necesarios para obtener, conservar y mantener la fuente productora de renta. Es una especie de máxima, digamos, contenida en la ley y que nos va a acompañar a lo largo de todo el desarrollo de esta materia, porque expresa la esencia de este tributo, ¿sí? Todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la renta, perdón, la fuente productora de renta grabada, ahí la idea de fuente es como fuente capital, es decir, lo que me produce gastos. Si el gasto viene de ese bien que me produce renta, en principio sería lógico que lo pueda deducir, ¿sí? Después voy a tener que ir a buscar qué dijo el legislador sobre ese tipo de gastos. Pero en el análisis ustedes tienen que situarse en ese lugar, es decir, si este gasto tiene que ver con la generación de la renta, con conservar ese capital que genera renta, o con algo derivado de ese funcionamiento, pasa a deducir. O si lo quieren ver al revés, si estoy frente a un gasto que no tiene esa vinculación de orden lógico, económico con el bien, que no tiene que ver con el capital fuente que produce mi renta, entonces lo más probable es que no sea un gasto deducible. Salvo que estemos en otra etapa de la determinación, como hoy les hablaba, cuando hay deducciones generales. Pero esas no tienen que ver con la determinación de la renta neta de una categoría, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, el criterio general que nos va a acompañar cuando analicemos todas las categorías de renta es, en el artículo 83 tenemos un concepto fundamental de cuáles son los gastos deducibles, ¿sí? Los gastos deducibles, entonces, son aquellos, el mismo 83 dice, de acuerdo a las determinaciones que fije la ley. Obviamente se menciona que si son gastos que están vinculados con generación de ingresos exentos, no grabados, bueno, no van a ser computables, y si lo son, serán parcialmente, pero la idea central es que son deducibles aquellos que puedo encontrar su orden, digamos, de ligazón natural en función de obtener, conservar y mantener la fuente productora de renta. Este es el segundo concepto más poderoso de la clase de hoy, digamos, que quiero que se logre. Si yo estoy frente a un gasto que tiene esa lógica, avanzo a buscar si hay algún detalle que me lo impide, me lo limita, me lo cercene, pero en general ese gasto debería ser deducible. Si, por el contrario, no tiene esa conexión, ya sé que estoy caminando por una zona peligrosa, en el sentido de que avanzo, hacia algo que probablemente no sea deducible y el fisco me lo pueda observar o no esté contenido en la ley, ¿sí? Esa es la idea central que ustedes tienen que tener. Siempre el gasto tiene que tener esa relación de causalidad con la fuente productora. Luego, en la misma estructura de la ley, vamos a encontrar que hay un capítulo, un artículo que vamos a leer después, que son el de las deducciones admitidas, ¿sí? Donde el artículo 85 nos habla de deducciones que, les repito, esas son las del 85, esas son deducciones generales. Esas no tienen esta lógica, tienen la lógica de la estructura de la ley, del legislador, que dijo, estas sí les permito deducir, ¿sí? Y después, las que más me interesan en este estadio en el que estoy, son lo que se llama las deducciones especiales de las 4 categorías. En realidad el título dice deducciones especiales de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta. Ahí hay otro grupo de deducciones que son comunes a todas las categorías, ¿sí? Y que obviamente no necesitan que estén tratados específicamente en la categoría, en el tratamiento del gasto de la categoría, sino que son generales a toda la determinación de las 4 categorías. Por ejemplo, por citar uno, lo vamos a repasar,
Un concepto clásico es, por ejemplo, las amortizaciones. Es decir, la amortización como idea central de la fuente productora de renta, seguramente, digamos, está contenida en el artículo 86, seguramente pues tiene una particularidad, de acuerdo a qué tipo de bien se trate, pero va a ser un concepto deducible. O los seguros, o los impuestos que graven, o las tasas que caigan sobre ese bien que produce el renta. ¿Sí? Entonces, de vuelta, en el mapa de la cabeza de ustedes, artículo 83, como el dogma de cuándo un gasto es deducible. Artículo 86, deducciones especiales de cada categoría. Y después vamos a ver que para cada categoría hay algún artículo o alguna disposición especial, entonces vamos a encontrar artículos que están señalados como deducciones especiales para la primera categoría. Por ejemplo, como el artículo 89. Ese es un artículo que vamos a ver en un ratito, pero es una deducción especial solamente para la primera categoría. ¿Cuál es la idea que intento transmitirles? Uno está buscando las deducciones, uno ya identificamos qué está grabado. Todos nosotros, en perfecta sintonía con las normas legales, lo que intentamos es optimizar la tributación, entonces vamos a buscar lo que se pueda deducir. Identificamos, somos severos al pie puntilla con la ley, decimos todo esto es renta grabada. Bueno, ¿qué me puedo deducir? Voy a buscar qué puedo deducir. Lo primero es la noción del 83. Luego voy a tener el artículo 86 como deducciones especiales de todas las categorías. Después van a ir el artículo 87 y 88, que son cómo se calculan las amortizaciones de acuerdo a cada tipo de bien. Ahora lo vamos a ver. Y por último, me va a preocupar siempre el artículo 92, la numeración actual, que son las deducciones no admitidas. ¿Sí? Ahí voy a encontrar, cuando el 83 les dice que todos los gastos son deducibles, pero considerando las determinaciones y con los límites que establezca la ley, está señalando el 92 con una mano y diciéndome, anda a mirar ahí si algo que, aunque guarde relación natural con la fuente que produce el gasto, no está vedado específicamente. ¿Sí? Entonces siempre tengo que mirar el 92 para ver si hay algo específico que me dice, che, este gasto no te lo tomes o tomalo con tal limitación. Entonces, vuelvo con esta idea, antes de meternos en el picado fino que vamos a hacer. Yo les conté de los 4 de esos ravioles que vamos a trabajar hoy. Estamos en una renta de primera. Siempre el espíritu general de esto de cada uno de esos ravioles es identificar qué es renta grabada, identificar cuáles son las deducciones que puedo tomarme en esa categoría. Hay algunas que son generales, la idea general del 83, la general del 86 y alguna específica de cada tipo de renta. Ustedes tienen que ir haciéndose el mapa. En renta de primera, lo que me da 89. En renta de segunda, lo que me da lo otro, así sucesivamente. ¿Sí? Obviamente, renta de primera y renta de segunda, como son rentas de capital, donde lo que está ausente es la participación de un sujeto, el trabajo personal, etcétera, el impuesto de ganancias, el impuesto más progresivo, ¿sí? Estas dos tipos de rentas son las que menos deducciones tienen. Cuando lleguemos a cuarta o a tercera, van a ver que hay muchas más deducciones. ¿Sí? En estas dos, hay la cantidad de cuestiones que pueden deducirse está limitada. ¿Sí? No obstante eso, vuelvo a donde estábamos en la película, estamos en la mitad del raviol, del casillero 1 que dice renta de primera, identificamos la renta grabada y ahora vamos a buscar en nuestro especie de esquema de liquidación que intento traerles como idea, hago un repaso. ¿Cuáles son los conceptos grabados? Hice acá un punteo para ayudarnos. Los alquileres devengados, ¿sí? Alquileres devengados, lo tenemos claro. Devengados, ¿por qué? Porque tiene imputación en primera es el devengado. Con el tema de los incobrables, lo vamos a ver. Yo tengo la posibilidad, lo dice 111 LR, si no me equivoco, después lo que sea exacto. Tengo la posibilidad de que, obviamente, si hay alquileres que han sido consignados como incobrables, eso lo voy a poder deducir. Y también es renta de primera si ocurre lo contrario. Si un alquiler que en su momento no declaré como renta porque es incobrable, consigo que me lo pague el inquilino después de un juicio, un reclamo, una conciliación, lo que fuera, en el momento que me lo paga pasa a ser renta grabada de primera. ¿Sí? Lo deduje en su momento porque no lo había cobrado y ahora cuando lo cobré, sí lo incorporo como renta. Entonces, vuelvo en este esquema
Esto es resumido lo que vimos recién: los alquileres, la contraprestación de derecho, el valor locativo de los inmuebles, los impuestos, tasas y expensas a cargo del locador, de lo que son, que le corresponden al dueño, ¿sí? Son renta, estamos tratando la renta en cabeza del dueño del inmueble. Las mejoras no indemnizables, el recupero de los incobrables, ahí les puse el 110, perdónenme, yo dije 111. Ahora vamos a hacer un repaso normativo, pero digo, contra el artículo 44 necesito que le sumen el 110 y el 111 mínimo del decreto reglamentario, donde está explicado un poco más todas estas ideas, todos estos conceptos. El alquiler de bienes inmuebles en forma conjunta. Todo eso, suponiendo que tuviera todo esto, llevo a mi renta bruta. ¿Cuál es tu renta bruta de primera categoría? Esta. ¿Esto es lo que paga impuesto a la ganancia? Y no, estoy lejísimo de saber. El otro día me pasó, me llamó un cliente. Che, tengo un inmueble en Costa Esmeralda, se me ofrecieron alquilarlo. Pero ¿cuánto me va a dar a pagar ganancia de esto? Tipo, tiene renta de cuarta, renta de primera. En realidad, así aisladamente no puedo saber. Por esto que les digo, todavía no les suena en la cabeza. Pero digo, piensa en la estructura de hoy. En realidad depende de un montón de cosas. Que yo llegue al final y le diga, tu alícuota tuya, de acuerdo al artículo 94, de tanta plata, con lo cual puedo sacar la proporción exacta. Ahora puedo estimarlo, estoy lejísimo de saber cuál es el impuesto. Puedo estimar si estás entre el 25 y el 35, no le voy a fijar, le voy a pagar de eso. Pero en realidad, si no sé qué gastos tenés de esta renta, y no sé todas las demás rentas, y no sé toda la declaración fuera del conjunto, no tengo manera de estimarlo hoy. Por eso es que también, abro paréntesis y me voy un poco de tema, cuando arrancamos en los clases hablando, yo decía, este es un impuesto que se considera directo, porque uno dice, no puedo trasladar. ¿Por qué no puedo trasladar? Porque es difícil estimar el costo para pasárselo. Este cliente que me llamó me decía, decime cuánto es, así calculo cuánto cobrarle, y me quedo con algo que más o menos me sirva en función de lo que yo pensaba cobrar. O sea, cosa que lo alquilo, y cuando llegamos al final, me decís, che, hay que pagar tanto impuesto a la ganancia, me quedé matar. Bueno, qué sé yo, depende de todo. Los hijos siguen siendo carga de familia, gastaste en remedio, gastaste en el horario médico mucho este año, pagaste otra jubilación, alquilaste, una cantidad de cosas que es medio difícil. No digo que no se pueda, porque lo interesante de la profesión en esto no es estar liquidando lo vencido, sino trabajar en planificación fiscal, ¿no? Pero tienes esa cosa particular en impuesto a ganancias que es difícil de determinar si uno tiene en cuenta casi la totalidad de los aspectos de la persona humana. Entonces, bueno, con todo esto, que fue lo que hice, la renta bruta de primera categoría. No estoy ni cerca de hacer cuánto va a pagar el impuesto a las ganancias, ni por esta ni por las demás cuestiones. Contra esta renta bruta quiero tratar de transformarla en renta neta, haciendo ¿qué? Aplicándole gastos. ¿Y cuáles gastos voy a poder aplicar? Bueno, impuestos y tasas a cargo del locador. ¿Y esto de dónde sale? Y bueno, sale del mismo artículo 86 que les leí hoy. Y esto en la práctica, me acuerdo cuando era profe de práctica, no hace mucho, que van a ver que puede pasar esto en alguna sesión práctica. Uno dice, alquilo el inmueble. Acuerda del contrato que el locatario, es decir, el inquilino, paga el impuesto inmobiliario. Entonces, cuando usted tiene que hacer la determinación de renta, dice, bueno, el alquiler más el impuesto que paga, todo eso es renta de alquiler. ¿Eso hace que el impuesto no pueda deducirlo después como gasto? Sí, puedo deducirlo. Y siempre como lo suma y lo resta. Sí, bueno, si no solamente lo restaría, digamos. ¿Sí? ¿Me explico? Si el otro no lo pagara. Vamos con el ejemplo de vuelta. El ejemplo es, usted le da un ejemplo de un señor alquila un departamento y al que lo alquila dice, bueno, además pagarme la tasa municipal. Entonces, ¿cuál es la renta del señor? Ustedes dicen, bueno, el alquiler ya saben que sí, si se han perdido en eso, están en la clase de alemán y no la de. Tienen que el alquiler sí. Dicen, ¿qué más va? La tasa municipal, que me acordaron que la pagaba él, es renta del dueño del inmueble. La asumo como renta grabada. Bien, terminó. ¿Qué puedo deducir? Porque a mí me interesa entrenarlos, a toda la cátedra entrenarlos en cómo determinar bien el impuesto. ¿Qué puedo deducir? Y esa tasa también puedo deducirla. ¿Ven? Y siempre pude deducirla porque es un gasto mío. ¿Gasto qué? Necesario para mantener o tener que conservar la fuente, porque cae sobre el capital fuente, que es el inmueble. ¿Y dónde está? Está en el artículo 86, todas las tasas. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Bueno,
Cuando hagan el práctico se van a acordar. Bien, amortización del inmueble. También está en el 86. Y en amortización del inmueble tengo que ir específicamente al artículo 87 de la ley, ¿sí? Donde hay un mecanismo de amortización de los inmuebles. El legislador no tuvo demasiado detalle en hablar sobre cómo se amortizan otro tipo de bienes, pero sí en los inmuebles. Los inmuebles se amortizan de acuerdo a una vida útil de 50 años, ¿sí? Como ya sabemos, siguiendo esta noción que tenemos de primer año, de los principios contables básicos, pero lo hace por trimestre. Tengo que calcular la amortización en función de una alícuota anual del 2%, haciendo una vida útil de 50 años, pero por trimestre. Ese trimestre va a ser por trimestre de alta, y si estoy en una venta, el trimestre de baja no amortiza. ¿Sí? Esto para que usen la calculadora en el parcial. Y después, otra idea importante a tener en cuenta es no perdernos que lo que se amortiza es el inmueble. La edificación, quiero decir, no la tierra. La tierra no se amortiza. Entonces, ¿qué tendré que tener? Y el avalúo fiscal o la proporción entre tierra y edificación para saber cuál es lo que tengo que amortizar. ¿Sí? Lo van a ver en la práctica y es pura matemática, pero el concepto está en el 87. ¿Sí? Ese mecanismo de amortización. Con el resto de los bienes no se toma tanto trabajo y dice, bueno, cada uno habrá que seguir los criterios adoptados por la FIP, la DGI. No dice, no me fija alícuota. Acá en el 87, para los bienes inmuebles sí lo hace, y además me resuelve la cuestión de qué pasa con las mejoras. Si se introduce una mejora, esa mejora también se amortiza, ¿sí? Pero se amortiza en la vida útil que le queda al inmueble al momento en que se introdujo la mejora. ¿Ok? Parece que estoy diciendo algo guau y es simple, no es pago. Cuando lo lean, si yo estoy en el año 10 de vida del inmueble y le quedan 40 más y le acabo de vender una mejora de 1 millón de pesos que voy a amortizar porque cambié, supongamos, todo el techo y la instalación sanitaria, por decir algo, ese 1 millón de pesos lo amortizo en 50 años, no, en 40 porque es lo que le queda de vida útil. No lo voy a hacer en años, lo voy a hacer en trimestres. Se calcula todo en trimestres, tiene que ver cuántos trimestres de vida útil le quedan a ese bien al momento incorporo la mejora, y esa mejora la amortizaré. ¿Cuándo estoy frente a una mejora? Si el tipo pintó y le cambió 2 canillas al baño, ¿estoy frente a una mejora? Bueno, el decreto reglamentario en el 230 dice, explica cuándo estoy frente a una mejora. ¿Sí? Una mejora es cuando se introduce una modificación de relevancia que supera el 20% del valor original de ese bien. ¿Sí? Por eso ahora vamos a hacer un repaso de normas para que después lo lean. Entonces, de vuelta, todo esto, acá el esfuerzo es, yo los voy ametrallando de ideas, pero que ustedes sepan por dónde va. Si alguna se les pierde, está la ley, que es más fácil después ir a leerlo, está mejor. Lo importante a mí es presentarle el desarrollo del camino que estamos haciendo. Los impuestos y las tasas los deduzco, la amortización del inmueble la deduzco, la amortización de las mejoras las deduzco siempre, sean indemnizables o no sean indemnizables, para el caso de amortización no me cambia. Gastos de conservación y mantenimiento, reales o presuntos, y acá aparece el artículo 89 con una deducción específica. ¿Sí? Abro paréntesis, y decimos, los gastos de mantenimiento son deducibles, cumplen ese criterio que le dije, el 83, puede ser uno que está también del espíritu del 86, pero específicamente el 89 se encarga de darnos un mecanismo de gastos, una estructura para deducir de gastos. Después lean el 89 tranquilo y lo van a entender bien. Lo importante es algunos elementos claves sobre ese mecanismo. Es solo para inmuebles urbanos, este mecanismo de los gastos presuntos. ¿En qué consiste? Dice el legislador. Para simplificar la tarea de todos, dice, uno puede optar, el contribuyente puede optar por deducir los gastos de mantenimiento reales contra comprobantes, ¿sí?
pinté, arreglé, tengo acá estos gastos, no es una mejora porque no tiene magnitud, es gasto del periodo, perfecto, o la verdad no tengo nada de esto porque me vino no sé qué, que no tengo la factura, tengo la opción de ir sobre gasto presunto. ¿Puedo hacerlo livianamente? No, elijo un método y lo mantengo 5 años, por lo menos seguido. ¿En qué consiste el gasto presunto? Hay un valor fijo establecido en la ley, que es el 5% de la renta bruta. Cuando hablo de renta bruta, en la filmina anterior es todo lo que era renta de primera, y obviamente todo esto lo tengo que hacer por inmueble. ¿Sí? Pero esto no es global, sino que es por cada inmueble que lo voy a estar trabajando. Entonces, renta, el sistema de gastos deducibles, de vuelta, esquema. En base a comprobantes reales o gasto presunto. ¿Para quién puede aplicar el gasto presunto? Inmuebles urbanos y sujetos que no lleven registraciones contables, ¿sí? O que no sean administradores que tengan que rendir cuentas. De alguna manera, para las personas humanas que tienen un alquiler y que no tienen ningún otro desarrollo de otro tipo, es el que puede aplicar este tipo de esquema. Si tengo un inmueble rural, no puedo decir gasto presunto, tengo que ir contra gasto de comprobante. ¿Sí? ¿Cómo funciona el esquema? De vuelta ahí. Renta bruta, todo lo anterior, es decir, el alquiler, pues todo lo otro que ganaba, si me pagaban los impuestos, si me pagan las expensas, todo lo que sea, todo eso renta bruta, de eso el 5% voy a poder deducir. ¿Está bien? Mirando el 89, van a tener ejemplo en la práctica, no van a tener problema. Gastos caducidos o incobrables, ¿qué quiere decir? Si para cobrar, así como vimos en el 110, que el recupero de alquileres que eran incobrables cuando los cobro, los gastos que tuve para recuperar esos alquileres van a ser deducibles, y en el 86 está esto de, puse otros para englobar siniestros por delitos o siniestros por fenómenos climatológicos, hay terremoto y se me rompe el departamento, ese gasto o esa pérdida voy a poder deducirla, prima de seguro y impuestos que recaigan sobre ese bien, toda clase de impuestos, excepto el impuesto a las ganancias, como cuando lean el artículo 92 de deducciones no admitidas, van a ver que el impuesto a las ganancias es, por excelencia, un concepto no deducible del mismo impuesto, es decir, no puedo deducir impuesto del impuesto, ¿sí? No es un gasto. Pero puede haber otros impuestos. De hecho, no sé, dentro de un mes vamos a hablar del impuesto a los bienes personales, que ahora hay algunos proyectos dando vueltas que lo pueden haber escuchado. Es un impuesto que grava la tenencia de patrimonio de las personas humanas a una fecha nada más, es decir, al cierre de cada periodo calendario. Entonces, existe doctrina que sostiene que en este punto me está avalando a mí a yo deducir la porción de impuestos a los bienes personales que recae sobre este bien que genera renta. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a la aplicación del 86. Bueno, todos estos gastos, ¿a dónde llego? Quiero ir de cada rama en rama de este bosque o de este árbol para que no se me pierdan. Llego a la renta neta de primera categoría. Renta bruta, todo lo que habíamos visto, renta neta, todo lo que puedo deducir, llego a mi renta neta de primera categoría. Si estuviera en la filmina de hoy al principio, terminé, completé, llegué al primer resultado de ese raviol. El raviol que decía renta de primera categoría. Esta es la renta neta de primera categoría. Ahora tendré que seguir, y lo vamos a hacer, desarrollando la estructura con otras rentas o con todo lo que va. Pero digamos, estoy en ese punto. ¿Sí? Bien. Referencias normativas. Artículo 83, el criterio general de gastos. El 86, deducciones especiales, primera, segunda, tercera y cuarta. El 87, amortización de inmuebles. Deducciones especiales de primera categoría, el 89, que si lo mencionábamos, el 92, las no admitidas. Y a mí me interesa el inciso D, señalarles, por ejemplo, que es el que habla del impuesto de esta ley, y el inciso F, que es el que habla de justamente las sumas invertidas en la adquisición de bienes y en mejoras de carácter permanente. Obviamente, si lo que compré fue algo que se incorpora o que no se consume, no va a ser gasto. Esto es un poco una noción que ustedes ya tienen. ¿Qué quiero decir? Si yo, supongamos, cambié
no sé, todo el mobiliario del baño, y ese no es un gasto, si es algo que perdura en el tiempo. O por lo menos tendré que revisar bien el inciso F del 92 para estar seguro que no estoy cayendo a interpretar mal la compra de un bien mueble, de un accesorio, con un gasto. 110, determinación de la ganancia bruta. Este aplica en espejo o va detrás del 44, que vimos hoy en la ley. 111, determinación de la ganancia neta. Decreto reglamentario, artículo 111, especifica o repasa todas estas cuestiones que vimos de deducción. 230, se los dije, definición de mejora. 45, valor locativo, que hoy a raíz de la compañera lo pasé por arriba, pero digo, está señalado en la ley. ¿Qué se entiende por valor locativo y de dónde surge su monto? Arrendamiento en especie, ¿cuál es el tratamiento? Cuando me pagan en realidad con bienes, ¿sí? El valor de la locación, el valor de la renta se da el valor de esos bienes que tienen al momento que lo recibo, o al 31 de diciembre, si en realidad cambia su cotización, está en el 46. ¿Y qué pasa cuando hay transmisión gratuita de un bien y una persona se queda con el usufructo? ¿Quién es el que tiene que pagar la renta? Ese spoileo es el que obviamente que tiene usufructo, que es el que goza de la renta, pero leanlo, ¿sí? Este tipo de cosas, sí, cosas no existen, ¿no? Este tipo de detalle tan lindo que armé acá, con los artículos, es lo que yo me sentiría feliz que cada uno de ustedes hiciera cada vez que estudiamos algo, ¿sí? Esto es lo que me salva de no saber todo, pero saber dónde buscarlo, digamos, ¿sí? Si esto estaba por acá, las leyes suelen tener títulos, y esta mecánica un poco se repite, porque los artículos son comunes a más de una categoría, entonces hay que hacer este esfuerzo de tratar de armarse una especie de mapas de artículos, es una especie de fiolita. La ley no se lee en línea recta, digamos, del 1 al final, sino que uno va leyendo en diagonal, saltando de un artículo a otro, ¿sí? Bien, esto es renta de primera categoría, y no les dije que obviamente todas las rentas que vamos a ver, la de primera, la de segunda y la de cuarta, cuando uno inicia la lectura del artículo, siempre el legislador, en el 44, en el 48, en el 82, que son primera, segunda y cuarta, dice, es renta de esta categoría, siempre y cuando no corresponde incluirla en la categoría del artículo de los sujetos del artículo 53, inciso A. ¿Qué me está diciendo? Siempre que no sea el artículo 53, perdón. Artículo 53, ¿qué me está diciendo? Es renta de primera, es renta de segunda, renta de cuarta, siempre y cuando no sea renta de tercera. Si es renta de tercera, ¿cuál es la potencia de este concepto? Si es renta de tercera, si el sujeto que la obtiene es un sujeto del artículo 53, un sujeto empresa, la empresa que alquila un inmueble no está teniendo renta de primera categoría, está teniendo renta de tercera. ¿Sí? Apaguen los micrófonos y yo diría, renta tercera es como una aspiradora que atrae todas las demás rentas. Si es un sujeto empresa, las rentas que obtiene son todas de tercera. Dice, pero ¿quién me está hablando? Esto, si es una sociedad, por ejemplo, anónima o una institución impersonal, supongamos para ponerle el extremo del esfuerzo para pensarlo, pero es más fácil decir, si es una sociedad anónima que obtiene una renta porque alquila un campo o alquila un inmueble, un galpón, ¿eso es renta de primera categoría? No. Ahí lo que manda es que el sujeto es una sociedad empresa, todo lo que genera es renta de tercera, y esto se vincula con el apartado 2 del artículo 2, cuando hablamos de teoría del balance. Este sujeto tiene toda su tributación ordenada con una lógica que es que todas las rentas que produce por incremento patrimonial, no importa de dónde venga, es renta grabada. Si un sujeto de tercera hace una colocación de capital y obtiene al resultado financiero, esa renta no es de segunda, es renta de tercera. Y renta de cuarta nunca nos podríamos confundir porque esa proviene del trabajo personal. Cuando lleguemos a cuarta lo van a identificar, pero solo las personas humanas tienen renta de cuarta. Así que ahí el sujeto no se me confunde. Pero digo, cuando ustedes lean el 44, 48 y 82, van a ver que siempre dice, en tanto no corresponde incluir el artículo 53, es renta de primera categoría, la siguiente cuestión. ¿Sí? Bien. Con este vuelo en velocidad, repasamos lo que es renta de primera categoría, que espero que hayan disfrutado y que después van a ver
Bueno, el abuelo no puede mover esto. Ahí va. Puedan. Bien. Vamos entonces a hablar un poco de renta ahora para continuar con nuestros viajes por los ravioles. Nadie escuche cosas, pero digo, en nuestro esquema de hoy, yo les presenté esa estructura de liquidación, ¿sí? Donde teníamos las 4 categorías de rentas y estuvimos trabajando con la renta de primera categoría. Ahora les voy a quemar un poco la cabeza. Vamos a tratar, es mucho más larga, yo voy a tratar de avanzar todo lo que pueda, que se desmaye 2 o 3, ahí corto, pero hasta ese momento voy a leer así, sin parar. La idea de la renta de segunda es que después de esta clase, y después de ver cuarta, tercera, tengamos algo de vuelta para repasar renta cedular, que es algo que siempre se confunde o está vinculado a la renta de segunda. En realidad, la renta, lo que nosotros conocemos como renta cedular, la tenemos identificada más como renta cedular por el tipo de determinación que por la clase de renta que es. ¿Qué quiere decir? Renta cedular, llamamos a todo lo que va en esa liquidación por separado, por cuerda separada, ¿sí? Corrida de la estructura que vimos recién al principio, y dijimos que daban 2 tipos nada más, que era la generación de resultado, de venta de acciones, cuotas y participaciones, y la de venta de inmuebles o derechos sobre inmuebles. ¿Sí? La de resultado de la generación de venta de acciones es renta de segunda, pero esa va por imposición global. ¿Sí? Y ahí lo natural es que se sientan perdidos, pero digo es específicamente, digamos, el género es todo renta de segunda, la especie puede ser que para la persona humana y en algún caso sea renta cedular o sea renta de segunda de imposición global. Sí, digamos, la renta de segunda, empezando desde el fondo, incluye una clase de renta cuya característica es el rendimiento por la colocación de capital. ¿Sí? Ese es el género. Ese género clásicamente está dentro de la imposición global. O sea, la imposición global, la imposición cedular, para decirlo si nadie lo estuviera escuchando, tiene que ver con la metodología de determinación del impuesto. No con el tipo de renta, no con la clase de renta que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuando avancemos un poco más, ustedes ya saben que hay algunas situaciones, algunas clases de rentas específicas que son de segunda categoría, pero que tributan por renta cedular. Pero hay un montón de otras que son de segunda categoría y van por imposición global. Para decirlo simple es, supongamos que yo lo que hago es locación de bienes muebles y esa es renta de segunda. ¿Va renta cedular? No, renta cedular hay una sola o dos, digamos, hay un grupito que vamos a ver que se parecen a las rentas financieras. ¿Sí? Entonces, acá la dificultad por ahí conceptual al principio es tratar de entender todo esto sin marearse, lo cual es naturalmente lo más posible que ocurra, pero lo vamos a ir tratando de despejar y de edificar con el paso de las clases. Pero digo, para volvernos con esto hoy vamos a hablar de renta de primera, vamos a hablar de renta de segunda. La noción de renta de segunda está todo en el artículo 44, todo el desarrollo central de que se considera renta de segunda categoría, y ahí ese es el género y el grueso de esas situaciones que vamos a plantear, de esas voces, de esas definiciones de rentas alcanzadas por renta de segunda, luego terminan en la determinación de renta global. ¿Sí? Es decir, en el esquema que vimos hoy, se suman a la renta neta de primera, de tercera y de cuarta, y va con toda esa estructura que lo vamos esquilmando hasta que llegamos a la ganancia neta sujeta a impuesto, que era eso que volcábamos en la alícuota, en la tabla del artículo 94. ¿Sí? Ahora cuando hablemos y hagan repaso de todo lo que está en renta de segunda, van a aparecer algunas cuestiones que ustedes van a decir, che, pero esto no es renta cedular. Sí. Alguna de estas voces, de estas situaciones, tienen su
tratamiento en una forma de determinación que es cedular, pero todo es renta de segunda. Esto es meramente teórico o dogmático, estoy diciendo eso. En la ley, todo es renta de segunda y lo vamos a repasar y lo vamos a entender. El grueso de esas situaciones va en la imposición global. Hay algunas situaciones, como por ejemplo en la generación de acciones que no cotizan en bolsa, no están exentas, está grabada y me dice, ¿esto dónde va? ¿Va en la declaración jurada del individuo? No, va por renta cedular. ¿Por qué? Porque la evolución normativa hizo que quede de esa manera. Porque originalmente no estaban grabadas, se fueron grabando con el paso del tiempo y el legislador mandado dijo, esto le voy a dar una estructura separada. ¿Por qué pensaron eso? Realmente no lo sé, digamos. En algún lado debe estar el fundamento legislativo y la teoría detrás. Podría haberse mantenido en la imposición global, pero lo buscaron separar, ¿sí? Como tratar, muchas veces la imposición celular lo que hace es que es más fácil que grabarlo, no depende de tantas cuestiones. Si yo digo, el que tuvo renta de este tipo, ¿cuánta renta tuviste? Vendí bonos y en el año obtuve una renta entre lo que vendí y lo que compré de tanta plata. Bueno, sobre eso pagamos una alícuota y chao. No me interesa nada si tienes deducciones generales personales. ¿Entiendes? Es mucho más fácil de fiscalizar y recaudar cuando está delimitada, digamos, la forma de permiso. ¿Sí? Bueno, entonces, quizá con esta aclaración, es algo muy mío, los confundí más de lo que espero que no. No es. A mí me parece importante que ustedes puedan situar esto. Renta de segunda es abrir la puerta a una cantidad de situaciones, por ahora nuevas, y que después alguna de esas vamos a ver que derivan un tratamiento de imposición global, de conjunto de sujetos, y otras van por un tratamiento separado que se llama imposición cedular. ¿Sí? Tienen que hacer el esfuerzo de no perderse, de encontrar la línea divisora entre una cuestión y la otra. Mi función es tratar de ayudarlos en eso, y tampoco es tan difícil, pero sí es verdad que la norma actual es el resultado de la evolución de distintas disposiciones que existieron a lo largo del plazo del tiempo cercano, es decir, de 2018 para acá esto vino cambiando año a año. ¿Sí? Entonces, depende de que escuchen, que vean, de dónde lo saquen, qué parte de la película entienden y dicen, che, esto cómo se engancha con lo que vimos en la clase. ¿Sí? Vamos a tratar entonces, todo esto viene a cuento de, ahora voy a prender la moto y les voy a dar renta de segunda, pongo de vuelta el cassette. Yo soy ingeniero cassette, pero en mi época, mi abuelo por esto que dije, pero era todo cassette. Ya cuando yo el CD lo miraba, parecía que era algo, digamos, bichones de Bilger. Bueno, doy vuelta el cassette, arranco con una cantidad de situaciones, son todas rentas de segunda. Vamos a pasar alguna y les voy a decir, esto es celular, después lo vemos, saludan y seguimos, porque después cuando termine esto, vamos a hablar de renta neta de segunda y después en algún momento posterior vamos a hablar solo de renta celular. ¿Sí? En cuanto al tipo de renta, es toda renta de segunda. ¿Sí? Bien. Renta de segunda categoría. Entonces, concepto general, artículo 48, lo vamos a buscar. Renta derivada del producido de capitales o derechos no explotados del propietario, sino colocados o cedidos. Esta es como una idea global para identificar el agrupamiento que hizo el legislador, agrupando rentas que provienen de actividades en las cuales justamente la actividad del dueño es nula o es casi nula o es ausente. Son lo que llaman rentas pasivas. La referencia normativa es el artículo 48 a 52 que vamos a ver y 115 y 125 del decreto reglamentario. ¿Sí? Esta sería otro a marcar con el fibrón y decir, más allá de que esto después lo subo, pero si esto es lo que tengo que repasar cuando estudio renta de segunda. ¿Sí? Si ustedes, no los quiero subestimar, pero a mí me pasaba, yo me quedaba con el artículo, todo lo demás no sabía dónde salía y era el decreto reglamentario. Si yo agarro el decreto reglamentario, tiene el triple de artículo que la ley, no saben ni por dónde empezar a leerlo, entonces lo importante es poder vincular el decreto reglamentario con la ley siempre. Después, cuando avancen, van a ver que no solo está el decreto reglamentario, sino que hay resoluciones generales que son normas todavía más específicas, de la FIP directamente, a veces delimitando, no debería modificar la esencia de la norma, pero a veces define cuestiones que han quedado
a libertad del reglamentador y que por ahí en el decreto no alcanzaron a cubrir. Bien. Entonces, de vuelta, acá sí la mención, el artículo 48 dice, en tanto no corresponde incluirlas en el artículo 53 de la ley, constituyen ganancias de segunda categoría. Esto ustedes ya lo saben porque acabo de explicarlo. ¿A qué hace referencia? La primera de las voces o situaciones previstas es lo que se conoce como la renta de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentures, cauciones, créditos, en fin, hay una descripción extensa y no es taxativa, sino enunciativa, porque hace mención a toda clase de colocación de capital que genere algún rendimiento, cualquiera sea su denominación o forma de pago. Es renta de segunda, y acá ustedes no tienen que preocuparse si es imposición global o celular. Esto lo vamos a ver después, ¿sí? Es renta de segunda, esto que tengo definido en el inciso A. Justamente este artículo 48, inciso A, que es el que yo caratulé como intereses, tratando de sintetizar cuál es la palabra más fuerte que tiene esa descripción, tiene su vinculación con todas las exenciones que vimos, digo yo usando porque no las vimos, las pasé también a velocidad, en el artículo 26 de la ley. ¿Sí? En el artículo 26 de la ley, cuando hablamos de exenciones, nos referimos a muchas exenciones que en realidad, si ustedes hubieran tenido tiempo, hubieran dicho, yo como se está eximiendo algo que todavía no vi que está grabado, que sé que conceptualmente está grabado, porque habíamos visto la definición de objeto, pero no habíamos visto la renta. Entonces digo, este artículo, cuando uno estudia renta de segunda categoría, la primera de las rentas que uno dice, la clásica renta de categoría son los intereses o los resultados de colocación. Para completar ese análisis, decir, ya sé todo lo que tengo que saber sobre este tipo de renta. En este caso puntual, hay que mirar el artículo 26 porque hay varias exenciones que tienen que ver con los intereses que genera la colocación de un capital. Y entonces tenemos, de vuelta, los intereses de caja de ahorro, cuentas especiales y plazo fijo, a partir de este año, del RBA, del 2020 en adelante. Los intereses, esto es menos común, reconocido en sede judicial administrativa como accesorio de juicios laborales. Los préstamos otorgados por organismos internacionales, esto completa un poco, todas son exenciones, ¿sí? Las que otra vez mencionamos medio rápido. Los intereses originados por créditos obtenidos en el exterior por los distintos estamentos del fisco. Acá lo que ustedes debieran anotar es artículo 26, inciso H, I, Q, R, ¿sí? Digo, esto después tienen que leerlo, van a terminar leyendo todo el 26, pero digo, acuérdense, estos son los que tienen vinculación con renta de segunda. Cuando hablamos de intereses, salto un cachito del 48 y voy al 52, donde tenemos una presunción sobre la existencia de intereses. Acá también, en renta de segunda categoría, tenemos rentas ciertas y rentas presuntas. El legislador quiso establecer situaciones definidas independientemente de la posibilidad de probarlas o no probarlas. ¿Qué quiero decir? En realidad, en materia tributaria existen las presunciones. Las presunciones, como idea global, están en el artículo 18 de la ley 11.683, que es la ley de procedimiento. La presunción es un dispositivo a partir del cual, a partir de un hecho cierto, se infiere uno que se desconoce y tiene validez. Esa presunción es un mecanismo de verificación, un mecanismo de recaudación, es un mecanismo en el cual se determinan los tributos. Esas presunciones pueden ser absolutas o legales, ¿sí? O de iure se dice cuando provienen de la ley, y dice esto es así sin admitir prueba en contrario. ¿Sí? A eso se refiere con absolutas o relativas cuando admite prueba en contrario, también llamadas iuris tantum, latín. ¿Sí? Cuando en realidad dice presumo que Pedro es buen profesor hasta que escucho a otro me doy cuenta que no. Me doy cuenta que sí, digo, no importa, pero dice, unas si tengo pruebas, voy a poder rebatirlas. Las otras, aunque tenga pruebas, no puedo rebatir nada. Artículo 52 tiene una presunción sobre los intereses en la adquisición de diferentes cosas, inmuebles o muebles. Pero
Lo que quiere decir el 52 es, cuando hay un préstamo, el legislador dice, acá hay un interés. No, pero mirá el contrato, no pactamos nada, que no ve nada. No, está perfecto. Pero acá hay un interés que como mínimo va a ser el de operaciones comerciales que establece el Banco de la Nación Argentina. Y dice, bueno, si es para estudios de una operación frente a inmuebles, no te digo que lo pruebes de ninguna manera. Podés probar, traer a tu tío que jura que no te cobró intereses, o al que sea que lo que te... Traeme las pruebas que quieras, esto es una protección absoluta. Para inmuebles, el interés me lo debes igual. Acá vos tenés una renta, vos que vendiste a plazo, o que vendiste o pediste un préstamo, tenés un interés y no hay margen para discutirlo. Ahora, si en realidad estamos en una operación relativa a bienes muebles, eso admite prueba en contrario. ¿Sí? ¿Dónde está? En el 52, que márquenlo en la listita de cosas para leer, lo van a repasar después. Volvemos con esto que quise hacer. Otra metodología de estudio, digo, estamos renta de segunda, artículo 48, inciso A, primer concepto de renta típica de segunda categoría de renta bruta. Entonces le mostré la renta bruta, las exenciones y algún concepto vinculante. ¿Sí? Lo ideal también es que ustedes puedan armar esta idea de desarrollo por la ley, qué artículo se conecta con cuál. Sigo, inciso B del 48. Beneficio de la locación de cosas muebles, derechos, regalías y subsidios periódicos. Sí, concepto que no estamos muy habituados, pero la regalía está definido en el artículo 51. En general, el legislador, y en lo ideal, lo deseable, en materia impositiva, se toma el trabajo muchas veces de definir qué se entiende por determinada palabra. Si no está en la ley, está en el decreto reglamentario, y si no hay que buscarlo. En materia impositiva es muy importante tener la plena convicción de el conocimiento cabal de cada uno de los conceptos. Si yo digo que está exenta el agua potable, tengo que ir a ver si está en la ley o en el decreto reglamentario, y si no está ahí, tengo que pensar qué define que es el agua potable, y tengo que buscar el Código Alimentario Argentino que dice que es el agua potable, y entonces ahí identifico si lo que tengo delante es agua potable, de acuerdo a esas condiciones, entonces procede a exención. O si digo que la amortización de los rodados, tal o cual manera, tengo que ver dónde está la definición de rodado, si está en la ley, si está en el liquidador, o tengo que buscar la ley de transporte nacional para ver qué se entiende por rodado. ¿Sí? Esta es la forma de decir, entiendo cómo funciona perfectamente y puedo interpretar si se está refiriendo a esto que tengo delante mío o se está refiriendo a otra cosa. Bien, entonces, las regalías están grabadas, y me dice, bueno, ¿qué es una regalía? Toda contraprestación que se reciba en dinero en especie por la transferencia de dominio, use o goce de las cosas, o por la cesión de derecho, cuyo monto se determine con una relación a unidad, producción de venta, explotación, etc., cualquiera fuera la denominación asignada. Tengo una máquina que sirve para no sé, producir determinada cosa, te doy la máquina para que lo uses y me pagas en función del uso de esa máquina. No sería un alquiler si la contraprestación está pactada en función de las unidades producidas. Supongamos que es una regalía y es renta de segunda categoría. ¿Sí? Situaciones alcanzadas como renta de segunda, rentas vitalicias y las ganancias o participaciones en seguros sobre la vida, es renta de segunda, cual sea una excepción pero renta de segunda, como lo es los beneficios netos de aportes no deducibles provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados, administrados por la Superintendencia de Servicios de la Nación, eso está en la ley, cuando no tengan su origen en trabajo personal. ¿Qué quiere decir? Seguro de retiro, un producto específico, situaciones, digamos, todas son cuestiones que uno debería, para, si está frente a una situación de estas, profundizar, pero seguro de retiro, un producto que una persona contrata, hace aportes, luego obtiene un beneficio. ¿Qué es el beneficio? Lo obtiene en principio es renta de segunda categoría grabada, si no es un seguro de retiro que tiene que ver con el trabajo personal. En una época había seguro de retiro sobre el trabajo, en ese caso va a ser renta de cuarta, lo vamos a ver después, pero en este caso si es coloqué capital, hice un ahorro y después obtengo un rendimiento, no estamos hablando de que todo lo que me devuelven es ganancia, estamos hablando de que el rendimiento, o sea, la diferencia entre lo que aporté y lo que recibo,
sería en principio renta de segunda categoría, ¿sí? Si, como les dije, proviene del trabajo personal, hay, por ejemplo, algunos convenios seguros de retiro, donde el empleador paga un aporte para el trabajador cuando se va lo retira, o recibe una renta, esa sería de cuarta categoría. De vuelta, piensen ustedes, no estamos diciendo que esto paga el 25%, no, estamos diciendo renta de segunda categoría. Dependerá de esa estructura, cuando lleguemos al final, si te corresponde pagar, y habrá que ver si hay deducciones, si hay exenciones, pero en principio es identificar que está estipulado y consignado como renta de segunda categoría, ¿sí? Y bueno, en la práctica también van a ver ejemplos, no todos, pero de muchos de estos ejemplos. Sigamos. Bueno, lo mismo, planes de seguro de retiro, ¿sí? Pero que, excepto que se aplique, hay una disposición en el decreto reglamentario 112 que no está sujeto al pago del impuesto cuando el rescate de un seguro de retiro se utiliza para contratar uno nuevo, ¿sí? Esas situaciones muy puntuales que después, en todo caso, si tenemos tiempo, buscamos ejemplos, pero la mención en realidad es los rescates de seguro de retiro están en principio alcanzados como renta de segunda categoría. Otra situación que uno tal vez no imaginaba hasta llegar hasta acá es lo que son las obligaciones de no hacer, ¿sí? Las sumas que uno percibe por obligaciones de no hacer son renta de segunda categoría, y esto también podría ser una excepción a la fuente cuando podría ser, si se tratara de algo que puedo hacer por única vez, pero básicamente las obligaciones de no hacer son no ejercer una actividad innominada, no ejercer una actividad profesional o no ejercer una actividad comercial. Y cuando dije la primera innominada, puede ser que una obligación de no hacer sea no, no sé, alquilar el inmueble que es de propiedad en esta esquina para cuyo destino sea comercial, cuyo destino sea supongamos, un desarrollo de una institución educativa, ¿sí? Si alguien me paga para que yo no alquile ese inmueble con tal fin, o que no construya más allá de determinado nivel, o no sé, que me obligue a hacer alguna actividad. Si esa actividad, repito, está vinculada a una actividad profesional, es renta de cuarta y no de segunda. ¿Sí? Supongamos que ustedes juntan plata y me pagan a mí para que no dé clases nunca más, por ejemplo, ¿no? Por el daño que les he causado. Entonces, eso para mí sería renta de cuarta, porque para mí dar clases es renta de cuarta categoría, el sueldo que recibo, porque me pagan. Bueno, no, chiste de lado me van a echar. Sigo así. Bien, volvemos. Ahora, si la actividad de no hacer y la suma que percibo es por no ejercer el comercio, supongamos puede ocurrir, el ejemplo típico es a determinada empresa le pagan para que no ingrese a determinado sector de una región geográfica. Si de acá para allá, vos no vengas, te pago, pero vos no entrarás. Bueno, eso también es renta, en ese caso, es renta de tercera, porque ustedes son una actividad comercial. ¿Sí? Casi a esta altura, en la medida que ustedes se ponen cancheros con estas nociones, pasa a serlo. El ejemplo típico es que sería en este caso renta de segunda. Yo tengo un inmueble y me paga el vecino del fondo, me paga para que no construya a determinado nivel, porque no quiere que le dé sombra en su casa. Bueno, me obligo entonces a no construir, es un contrato privado que puede hacerse por X tiempo, y me paga un dinero. No le digan que yo igual no iba a construir, pero él me pagó. No, y eso que es renta de segunda categoría. ¿Sí? Bien. Sí. Cuando no tengan origen en el trabajo personal, ese también tiene origen en el trabajo personal. Son renta de cuarta. Okay. Claro. Sí. No, por favor. Después van a surgir inevitablemente cuando lo lean dudas, que a veces son dudas que si me corren a mí, un poco habría que presentarse a estudiar cómo funciona el seguro de retiro con reembolso, ¿no? Para interpretar a fondo cuál era la situación. Un poco
simplificando, digamos, traemos las voces centrales o las cuestiones, pero todas estas pueden después estar sujetos a aspectos que estamos medio pasando por arriba. Acá, inciso G, repetimos, el interés accionario que atribuyen las cooperativas, excepto la de consumo, cuando se trata de cooperativas denominadas de trabajo, resultará de aplicación dispuesta en el artículo 82, inciso E, que es renta de cuarta categoría. 82, usted ya en su cabeza empieza a saber que el 82, todo lo que sea 82 es renta de cuarta. La cooperativa, ustedes se acuerdan, un tipo social, de economía social, que en realidad todos son socios, y si obtienen una ganancia, no tienen fin de lucro la cooperativa, sino que está prevista para proveer el servicio, si obtiene rendimientos, digamos, utilidades, lo que hace cada tanto es distribuyen esa utilidad entre los asociados. ¿Sí? Acá por ahí no hay tantas, pero en toda la provincia de Buenos Aires hay cantidad de cooperativas, pues una ley, Corina, Guavio, está lleno de cooperativas que dan servicios. Esas cooperativas, en realidad, cada uno de los consumidores en realidad es asociado y podría recibir un retorno. ¿Sí? En las de consumo no, ¿sí? No se trata como renta de segunda categoría, pero y en las de trabajo se trataría como una renta adecuada. ¿Sí? También hay un tipo de cooperativa que es varias personas para trabajar y dar determinados servicios. Y cada tanto, más allá de tener un sueldo, si hay utilidad, reparten utilidades. Esa es renta de cuarta categoría y es algo excepcional de cuarta también, que tiene que ver con el tipo de figura muy específica que tiene notas, digamos, de economía social, digamos, que se separa de un poco la actividad comercial común. ¿Sí? Pero digo, yendo de lo más grueso a lo menos grueso, el interés accionario que distribuyen las cooperativas es renta de segunda categoría. ¿Sí? Los ingresos que se reciban por la transferencia definitiva de llaves, marcas, patentes, etc. Y esta, lo dije en la primera clase, es una excepción al principio de fuente, porque yo soy el dueño de una marca que desarrollé por alguna cosa y la vendo. Si ustedes lo piensan, en ese momento la fuente, ¿se acuerdan que cuando hablamos de fuente de impuestos, la teoría del balance, la teoría de la fuente, hay fuente como idea de fuente capital, es que haya rendimiento que sea periódico, ¿sí? Permanente y de habilitación. Pero hay idea de periodicidad, que la fuente puede seguir produciendo. Si yo vendo, supongamos que yo desarrollo un mecanismo espectacular para estudiar impuestos a las ganancias, haciendo cuadritos con números de artículos de decreto y de la ley, y lo vendo, ¿sí? Lo patento y lo vendo. Una sola vez, no tengo la capacidad de vender la patente, ya no la tengo más, voy a poder seguir vendiendo la patente. Ahí la fuente se destruyó. Yo, persona humana que no me dedico a inventar patentes de nada, se aplicaría la teoría de la fuente, donde es necesario rendimiento, periodicidad, habilitación y permanencia de la fuente productora, y no estaría grabado. Pero el legislador dijo, en realidad me parece que los que venden patentes deben tener una actividad comercial y lo deben hacer más de una vez, y para no entrar en la discusión, si el que vende es un señor que se dedica a fabricar patentes, pues ahí lo hace por única vez, lo grabo como renta de segunda y cerramos la discusión. ¿Sí? Entonces, ustedes lo piensan, y les conté que hubo un examen donde le preguntaron a un señor, una persona humana vendía, ¿cuál es el tratamiento? Y el 90% puso, no está cansado, no está grabado, está excelente. Y si uno lo piensa, digamos, escuchando la primera y la segunda clase, hablando de objetos, dice, sí, en la pura está grabado. Sí. Digamos, por encima le ponía el ejemplo que era abogado y vendía una patente que era algo intangible. ¿Está grabado o no está grabado? Pero digo, hasta la clase de hoy decíamos está grabado. Y perdón, está exento porque no cumple con la teoría de la fuente. Ahora sabemos que es renta de segunda, aunque sea una excepción al criterio de permanencia de la fuente, donde uno reconoce esta particularidad a medida que avanza. Bien. Artículo 48. Seguimos, inciso I. Los dividendos y utilidades en dinero o en especie que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas en el inciso A del artículo 73. ¿Sí? Y acá viene un tema que seguramente después vamos a volver un poco más, pero es el ejemplo, este sí es uno que le vamos a dar importancia ahora y más adelante también, que tiene que ver con
la situación planteada es la de la distribución de dividendos que hacen las empresas a sus accionistas o a sus socios. ¿Sí? Eso, si alguno lo estudió hace 5 años atrás, en realidad la estructura de la ley era otra, donde la ganancia empresaria quedaba grabada en cabeza de la sociedad y el dividendo distribuido estaba libre de impuestos. ¿Sí? Por diferentes cuestiones, en la administración anterior se tomó la idea de bajar la alícuota del impuesto en cabeza de la sociedad y grabar el dividendo distribuido, de manera que si la sociedad no distribuía, tenía una alícuota de impuestos más baja. ¿Sí? ¿Me siguieron? Yo ya lo conté con esto que dije. Lo van a entender cuando crezcan. No, vamos de vuelta. Yo digo eso. Este es un punto importante que vamos a ver y es relativamente novedoso. ¿Sí? El objeto, o sea, la situación que está alcanzada son los dividendos de las empresas. ¿Qué quiere decir? La sociedad gana 1 millón de pesos, paga impuesto a la ganancia, dice, bueno, con esto lo que vamos a distribuir a los accionistas, y no piensen en Coca-Cola, piensen en la SA de barrio, que son 3 tipos, y dicen, bueno, ¿cuánto quedó? Vamos a llevarnos 100 cada uno. ¿Sí? Ese dividendo es renta de segunda categoría. Y paga una alícuota especial que podamos saber del 7%. ¿Sí? Si ustedes lo piensan, ese dividendo ya pagó impuestos en cabeza de la sociedad, todavía no lo saben, como no vimos renta de tercera, pero lo intuye que la sociedad hace su balance, es un balance reimpositivo, del contable llega al impositivo, dice, esta es mi ganancia grabada, esta es mi utilidad grabada en el impuesto a las ganancias, pago lo que haya que pagar, lo que quedó, ya está limpia de todo, esta para nosotros la distribuimos. ¿Cuándo la distribuye? Queda alcanzado por una alícuota especial de impuestos del 7%. ¿Sí? Después vamos a ver. Y en realidad, con una resolución que después le voy a señalar, la misma empresa tiene que retenerle cuando le va a distribuir, cuando en mi ejemplo la SA del barrio, digo yo cariñosamente, le quedaban 300.000 pesos de utilidad, después para el impuesto a la ganancia, dice vamos a distribuir 100 a cada uno, porque eran 3, cuando le va a pagar, le dice bueno, pero el 7% te lo saco, tomá los 93, pago los 7 al pico y voy a llevarte eso que ya pago un poco. ¿Sí? Esto es así en la estructura actual. Acá viene la parte que pueden no escuchar si no quieren, pero es antes, hace 4 o 5 años atrás, esos dividendos no estaban grabados porque la estructura del impuesto era diferente en cuanto a que la sociedad tenía una utilidad, pagaba el impuesto a las ganancias y lo que quedaba después de pagar impuestos ya se encontraba fuera de la tributación. El socio podía retirarlo y chao, no pagaba más nada. Eso, si bien era más simple en algún aspecto, tenía en algún punto tiene la crítica de que la sociedad muchas veces no distribuye, gana plata pero no distribuye, tiene como una capital que necesita para seguir trabajando. ¿No? Una pyme dice, ¿dónde está? Muchas veces pasa que uno ve, acá estamos en la zona de charla de café, pero digo, uno ve un empresario que tiene un montón de plata, su FAS personal no tiene nada, pero ¿dónde está toda la plata? Mercadería, camiones. Esa es utilidad que nunca distribuyó, que pagó previamente para llegar a eso, si todo ocurrió como tenía que ocurrir, un impuesto donde impuesto a ganancias alto. Entonces alguien dijo, que acá en el mundo por ahí se hace, es, si no hay distribución, bajemos la imposición porque lo ayudamos a que acumule capital. Y cuando distribuye le cobramos. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso se modificó. Entonces ahora los dividendos están alcanzados. Todo esto no es porque tengo ganas de hablar, sino que, porque me gusta hablar de esto, lo digo, sino que cuando hablamos de la gravabilidad de los dividendos, tenemos que tener en cuenta los dividendos, cuál es el origen temporal, es decir, en qué periodo se generan. ¿Por qué? Porque esto que les dije, están alcanzados por una alícuota especial del 7%, es para los dividendos que se produjeron en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. ¿Sí? Esto es súper específico, complejo, más elevado frente a lo que venimos hablando. El esquema anterior, que se llamaba esquema de integración anómalo entre las sociedades y los
titulares de la empresa, funcionó para los dividendos que se generaron hasta el 1 de enero del 2018. Entonces, me voy al diablo con la complejidad de esta pregunta, pero uno puede decir, distribuyo dividendos, ¿cuál es el tratamiento? Y uno puede decir, bueno, depende. ¿Son dividendos que se generaron antes del 1 de enero del 2018 y que nunca se han distribuido? Sí. Eso se lo llevo. ¿Son dividendos que se generaron en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018 para adelante? Los del año pasado, el ejemplo de ese de barrio, sí, bueno, eso pagan el 7%. ¿Está bien? Bueno, me fui a lo súper específico, vuelvo para atrás. La idea es, los dividendos son renta de segunda categoría, grabados en cabeza del perceptor. Cuando los distribuye la sociedad, puede ser que sea en especie, puede ser que el dividendo sea en acciones liberadas, es decir, que te dé más acciones. En todos estos casos, es renta de segunda categoría. Y antes de entrar en esto, no puedo, después de haber dicho todo lo que dije, mencionar que hay un artículo 50 de la ley también, que van a escuchar mucho en el futuro, que establece una serie de supuestos de dividendos presuntos. ¿Sí? Volvemos, de lo más grande a lo más chico. Esto viene después, no miren la física. Digo, estamos hablando de los dividendos, están grabados. El principio está grabado. Esa es la idea que lo básico de este punto es sepan que los dividendos están grabados a través del receptor, porque está en el artículo 48. Les conté que está grabado una alícuota especial que distribuye el 7% y que antes tenía otro mecanismo. Eso ya es elevado. Digo, volvemos para acá, a lo más actual. Están grabados los dividendos y están grabadas una serie de situaciones que el legislador asimiló a dividendo distribuido. Por ejemplo, toda clase de retiros que haga en efectivo, el socio. Por ejemplo, el uso de vehículos de la empresa. Por ejemplo, el uso de inmuebles de la empresa. Por ejemplo, el uso de inmuebles de la empresa para garantizar créditos personales. Por ejemplo, las sumas, el concepto de sueldos que cobre por encima de lo que habitualmente paga el mercado para la tarea desempeñada y que no pueda demostrar que realmente hizo esa tarea. ¿Qué quiere decir? Lo normal, habitual, es en las sociedades pequeñas, los socios, los accionistas, trabajan también en la empresa y a veces está confundido el capital de la empresa con el capital propio de ellos, con el patrimonio propio. ¿Sí? A veces está confundido por lo que fuera, pero digamos, es cierto que ahí hay como una situación no del todo correcta en el uso de los bienes, si son de la empresa o si son de la persona humana. Entonces, y también uno siempre piensa en ejemplos a veces que son como de pizarrón, que la sociedad decide pagar a los accionistas, y son gente que vive en ciudades diferentes, pero en la práctica, el socio en una pyme todos los meses saca dinero, hace retiro todo el tiempo, y los dividendos o son mucho menores o nunca llegan, o los honorarios que le pagan por ser director o por ser socio gerente son menores que los retiros, o usa para uso personal el vehículo de la empresa, o tiene un vehículo personal de él a nombre de la empresa. ¿Sí? Todas esas situaciones, sin querer profundizar ni abrir la polémica, para nada, que son muy, digo polémicos no en cuanto a si corresponde o no que corresponde, sino polémicos que es difícil determinar y que habrá. Es algo nuevo, la última reforma tributaria, el 7430, que a partir de 2018 empezó a regir, antes no se aplicaba, yo no he visto nunca todavía un caso concreto de aplicación, ni encontré, digo cronología, pero no encontré doctrina o antecedentes administrativos, cómo determinar eso, pero la ley establece una serie de parámetros, el artículo 50, lo importante, todo esto, yendo de vuelta a los centrales, en el 50 hay situaciones que el legislador dijo, acá hay un dividendo, es renta de segunda y tendrá el tratamiento que estamos aprendiendo a ver, que vimos recién, que tiene que pagar. En definitiva, ¿qué quiere decir? Si el señor vive en un inmueble que está a nombre de la empresa, bueno, el uso de ese inmueble se considera dividendo y tendría que pagar el 7% de ese valor del inmueble, que está definido en la ley, hay parámetros. ¿Sí?
un porcentaje en función del valor. Entonces, no solo es el dividendo, sino es el dividendo ficticio de 50, algunos hablan, o se dice a veces dividendo ficto, ¿sí? Porque es algo que no está, no es del todo real, sino que es una suposición, una construcción de la ley. ¿Bien? Bueno, dividendos, dolor de cabeza para otro momento. Seguimos con situaciones del artículo 48 de la ley. Otra cuestión que nos va a dar tela para cortar es los resultados originados en los, no, perdón, esta no tanto, en los, ¿cómo se llaman? Los instrumentos derivados, instrumentos de transacciones de operaciones financieras de derivados, futuros, etc. Es decir, todos los resultados originados por diferentes productos financieros, de securitización, de compra de opciones, de toda clase de instrumentos financieros que generen resultados, también es renta de segunda categoría, ¿sí? Y de vuelta, esto en algún caso puntual puede ser que si estamos frente a una sola operación en la cual la fuente desaparece, uno puede decir, bueno, acá estoy frente a una, de vuelta, excepción al criterio de fuente. A me refería hoy cuando hablábamos de los derechos sobre inmuebles, el inciso K del artículo 48, ¿sí? Esta es una renta de segunda, y acá vuelvo a empecé a torturarlos con esto, es una renta de segunda que por el tipo de renta la vamos a tratar como una determinación celular. ¿Sí? Porque es artículo 2, inciso 5, y inciso 4, tiene que ver con algo, es inciso 5, ¿sí? Porque es el que se refiere a los derechos sobre inmuebles. Está mal referenciada la primera, pero el artículo 2, inciso 5, todo lo que tiene que ver con el resultado de la generación de inmuebles. Eso también es, desde el punto de vista de género, renta de segunda. Desde el punto de vista del tipo de renta de segunda, pero se va a liquidar por renta celular. Y ahí les puse, que no sé si ayuda o complica, que no nos confundamos con las 2 o 3 situaciones que están en el F del 53, que era loteo con fin de organización, edificación y venta de inmuebles sobre el régimen horizontal, y negocios inmobiliarios conjuntos, se llama el otro dominio especial. Esas situaciones específicas son renta de tercero. ¿Sí? Ya la vamos a ver cuando veamos tercero. ¿Qué cae acá? La venta del inmueble por la persona humana adquirido en fecha anterior, posterior al 1 de 2018 y que lo vende. ¿Sí? ¿Puede ser que parte de ese requisito